cistitis aguda. Cistitis aguda no complicada. No complicada porque viene el paciente pues sin fiebre, síntomas sistémicos. Muy bien. Cistitis aguda son síntomas bajos. Una pilonefritis iría con dolor lumbar en flancos y también iría con vómitos. ¿Ya? La pilonefritis va con vómitos y fiebre. La cistitis va con dolor suprapúbico, disuria poliquística. ¿Qué examen le solicitaría para confirmar el diagnóstico? ¿Qué le pedirían a la paciente para confirmar el diagnóstico? ¿Qué me dice? ¿Qué tendrían que pedirle a la paciente para confirmar el diagnóstico? Ya, en realidad el diagnóstico de la cistitis aguda es clínico, no requiere confirmación de laboratorio. ¿Ya? Tan solo basta la clínica para diagnosticar e iniciar tratamiento. Mira, hay varios artículos de hace mucho tiempo, no esto no es reciente, en 2012. Mujeres con síntomas de ITU baja sobre todo, tienen más del 90% de probabilidad de cistitis aguda, pero hay que investigar algunas circunstancias. O sea, tan solo por la clínica de infección urinaria baja, llámese cistitis, puede hacer el diagnóstico, aún sin examen de orina ni locura. Pero tendrías que tener mucho cuidado en casos de ITUs complicadas. ITUs complicadas, por ejemplo, clínica sugerente de pilonefritis, dolor lumbar, vómitos, caso de lumbalgia o caso de descarga vaginal. Entonces, con la clínica base en estos casos. Tendré. Definiciones, dice, cistitis aguda, infección confinada a la vejiga. Ausencia de signos que sugieren un compromiso del tracto urinario superior o signos sistémicos. Por ejemplo, síntomas sistémicos de fiebre alta. ¿Qué más? Por ejemplo, vómitos, acuérdense, pacientes mujeres sobre todo que acuden con vómitos y fiebre, tienen que descartarle siempre una pielonefritis aguda. Cuando uno ve una ITU complicada, hay varias definiciones. Una de ellas es, por ejemplo, clínica que sugiera extensión más allá de la vejiga. Por ejemplo, miopercusión, dolor en flancos, vómitos. O también me sugieren una ITU complicada, y también entra en la definición de ITU complicada, cualquier infección urinaria que se presente en un contexto que pueda condicionarme fracaso terapéutico. Es cualquier infección urinaria que se presente en un contexto que pueda condicionarme fracaso terapéutico. Es otra de las definiciones de infección urinaria. Complicada, para que tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué irá en una infección urinaria complicada? Por ejemplo, pacientes con comorbilidades, ¿no? Diabéticos, con alteraciones renales, por ejemplo, poliquistosis, doble uréter, y también una litiasis, por ejemplo. Entonces, cualquier paciente que tenga clínica, que me sugiere una clínica fuera de una vejiga, puede también ser considerada ITU complicada, o cualquier ITU que se presente en un contexto que pueda condicionar el fracaso terapéutico, ¿no? Por ejemplo, diabéticos, alteraciones anatómicas de la vía urinaria. En cuanto al examen de orina, se va a pedir, por supuesto, si tienes duda diagnóstica, ¿no? Ya saben, con la clínica me puede bastar para hacer el diagnóstico. Pero si tengo duda diagnóstica, puedo pedir un examen de orina, ¿no? Y en algunos casos también un urocultivo. ¿Qué voy a ver en el examen de orina? Voy a ver de forma microscópica lo que es el sedimento urinario, buscando, por ejemplo, piuria, ¿no? Más de 10 células, leucocitos. También tengo que buscar hematuria, por ejemplo. Hematuria también es un hallazgo en lo que es el examen de orina. Puede ser hematuria micro o macroscópica, es algo que se ve en lo que son infecciones urinarias. En la tira reactiva también se puede investigar presencia de esterasa leucocitaria, nitritos, por ejemplo, pero repito, en cistitis no se requieren exámenes de laboratorio, tan solo basta con la clínica, solamente los voy a pedir si hay duda diagnóstica. Entonces, el diagnóstico de cistitis aguda puede ser evidentemente clínico sin ningún problema. Laboratorio, orina, solamente pido si hay duda diagnóstica. Por ejemplo, síntomas de descarga vaginal
Otra clínica que me puede hacer confundir con cistitis. ¿Cuándo estaría indicado un urocultivo? Si bien el urocultivo es el gol estándar para lo que es infección urinaria, no siempre se pide. Voy a pedirlo sobre todo en lo que es una ITU complicada. Una ITU complicada, acuérdate, es una infección más allá de la vejiga y una infección que se presenta en un contexto que pueda condicionarme el fracaso terapéutico. O sea, una comorbilidad o un escenario que me pueda dar fracaso terapéutico también es ITU complicada. ¿Quiénes pueden fracasar al antibiótico? Por ejemplo, diabéticos, VIH, operados de la próstata, prostáticos con cálculos. Entonces, urocultivo se pide sospecha de ITU complicada, síntomas atípicos, sospecha de pilonefritis, falla de manejo inicial, síntomas recurrentes. Acá habría que pedir lo que es urocultivo. Cuando es positivo, aquí se ha considerado. Como lo había mencionado, no va a ser necesario en mujeres jóvenes, no gestantes, con síntomas típicos de infección urinaria crónica. En las gestantes, ojo, sí es importante también lo que es urocultivo por su condición. Pero en cuadros típicos bajos en mujeres no va a ser necesario. ¿Cómo se maneja los casos de cistitis aguda, no complicada? Repito, estos casos pueden ser de manejo empírico, o sea, tan solamente con la clínica de diagnóstico y tan solo con la clínica de ciega terapéutica. Por ejemplo, ¿qué puedo indicar al paciente? Nitrofurantoína, fosfomicina, cotrimoxazol o ciprofloxacin. Por 5, 3, incluso monodosis, dependiendo de cada caso y la sensibilidad de cada medio. Acá, por ejemplo, hay resistencia a cipro, quizá mejor la nitrofurantoína, dependiendo de cada paciente. Fosfomicina es un buen antibiótico también, y lo bueno que esté en monodosis, en sobres orales. Ustedes saben lo que es un germen BLE, ¿no? Un germen BLE positivo es un germen beta-lactamasa de espectro extendido. Esos gérmenes normalmente son resistentes a lo que son fluoroquinolonas y cefalosporinas, porque en los BLE hay que usar sobre todo carbapenems. Pero en casos de cistitis, o sea, infección baja, no complicada, BLE positivo, podríamos usar nitrofurantoína. Es la única alternativa. En el caso de la fosfomicina, es un antibiótico que solamente es activo en vía urinaria baja. Como he mencionado, miren, hay algunos estudios que señalan resistencia a ciprofloxacino de más de 20%. Cuando hay resistencia a un antibiótico de más de 20% en un medio, en una zona, no se sugiere ya su uso. Factores de riesgo de resistencia son comunes, ¿no? Neumonía, vimos esto, ¿no? Los factores eran edad, uso previo de antibióticos según una comorbilidad. Igualito. Por eso que cipro no se recomienda mucho. Pueden usar, por ejemplo, nitrofurantoína. En casos de ITU complicada. ¿Cuál es ITU complicada? Ya saben, una ITU complicada es una ITU más allá de la vejiga. Entonces, una pilonefritis, ¿se puede considerar una ITU complicada? Sí, se puede considerar una ITU complicada, una pilonefritis. Y también una ITU que se presenta en un escenario, en un background, una comorbilidad que me pueda condicionar la terapéutica. Por ejemplo, diabéticos, por ejemplo, litiasis, trasplantados, prostáticos, etc. Ahora, hay casos de ITUs complicadas, también obviamente que también están en este grupo, que pueden ser manejados ambulatoriamente. Sobre todo, ¿qué tipo de pacientes? Aquellos que no vomitan, ¿no? Una pilonefritis que no vomite puede ser manejada en casa. Si vomita, se quedan. Entonces, obviamente en complicadas siempre se pide un antibiograma antes de inicio de antibióticos. ¿Por qué antes? Porque si saco el urocultivo luego de inicio de antibiótico pueden salirme negativos. En algunos casos, el paciente va a la emergencia, ves que se maneja ambulatorio, puedes iniciarle manejo parenteral, una dosis y continuarle vía oral. O sea, ¿se puede dar vía oral una pilonefritis? Sí, siempre y cuando el paciente no vomite, principalmente. Tolere vía oral. Ya el manejo hospitalario de una ITU complicada incluye, pues, por ejemplo, antibióticos parenterales, ¿no? Son pacientes muchas veces deshidratados, sépticos, que vomitan. Depende del paciente, ¿no? Si tiene o no tiene factores de riesgo de resistencia. MDR es multidrogoresistencia. Por ejemplo, un paciente joven que no usaba antibióticos previamente, sin factores de riesgo,
sea, si no dejo de MDR, podrá ser manejado, por ejemplo, con ceftriaxona, pipetazo, ciproleo, pero de preferencia parenteral. Solemos usar acá muchos ceftriaxona. Un paciente con riesgo de gérmenes MDR, por ejemplo, más de 65 años, con comorbilidad o uso de antibióticos en los últimos días, podría ser manejado con carbapenems. De preferencia ertapenem. ¿Por qué ertapenem? Porque ertapenem no cubre pseudomonas. Itoporcedomona es raro, ertapenem no cubre pseudomonas. Entonces, al dar un antibiótico que no cubre pseudomonas, evito que se genere resistencia de ese antibiótico a la pseudomonas, ¿no? Entonces, de los carbapenems, ertapenem que no cubre pseudomonas. No tengo erta, bueno, uso cualquier otro. Aquí están los factores de riesgo de resistencia. Bueno, previamente un germen MDR, los usos de antibióticos previos, edad mayor de 65 años también y comorbilidades. Tener en cuenta eso. Alguna revisión quizá de los antibióticos que se usan normalmente. Nitrofurantoína actúa a nivel de los ribosomas, ¿no? Alterando lo que es la síntesis de ARN y ADN. Tiene espectro contra gram positivos como estafilococcus saprofítico y enterococcus fecalis, y gram negativo sobre todo E. coli. O sea, sirve vía oral, ¿ya? 100 miligramos cada 6 horas. Los RAMs que puede producirme, tener en cuenta no darle en pacientes renales. Cotrimazol tiene que ver su mecanismo de acción con la síntesis de vitamina D, perdón, de ácido fólico, entonces puede tener alguno de esos problemas, compromiso de la médula ósea, por ejemplo. Ese antibiótico tiene espectros gram negativos, contra estafilococo resistente, algunos hongos como neumocitis también. Es una buena alternativa también. Se da cada 12 horas, ¿no? 160 de trimestoprim sobre 800 de sulfato. Tenemos ciprofloxacino, útil en gram positivos y gram negativos sensibles, inhibe a la ADN girasa, a topoisomerasa 2, ¿no? De los RAMs nunca se olviden ruptura del tendón de Aquiles, ahora que se te rompa, complicado, ¿no? Una tendinitis puede ser. También las alternativas, ¿no? Dependiendo de la resistencia de cada medio. Mipenem-cilastatina es un carbapenem. Es un carbapenem más un inhibidor de la dihidroheptidasa 1, que evita el metabolismo de este antibiótico, ¿no? Este antibiótico se da sobre todo para gérmenes resistentes, me cubre bacilos gram negativos resistentes, incluidos pseudomonas y anaerobios también. Muy útil en casos de infecciones urinarias, sobre todo porque cubre los bacilos gram negativos resistentes. Y tienen el problema que no pueden darse en pacientes que convulsionan, es epileptógeno. Por eso, un paciente que convulsiona, que requiere carbapenem, puede usar meropenem en esos casos. Caso dosis. 68 años, acude para un chequeo de rutina, asintomático, antecedente diabético en tratamiento, portador de Santa Foli. 160, cardíaca normal, 15 de largo, resto examen normal. Urocultivo E. coli ble, le pone, E. coli ble con ese perfil de sensibilidad. Pregunta es, bueno, tiene su infección urinaria, ¿no? ¿Qué antibiótico le darían a este paciente? ¿Qué me responden? A ver, ¿qué antibiótico indicarían al paciente? ¿Cuál sería la indicación? ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? Bueno, acá, antibióticos nitrofurantoína, dice Feder. Ya, cuando te ponen BLE, es beta-lactamasa de espectro extendido. Son gérmenes muy resistentes. ¿Ya? Teóricamente solamente deberían ser manejados con carbapenem, salvo que sea cistitis, puedes usar nitrofurantoína. Pero este paciente tiene clínica de infección urinaria. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Tiene clínica de hito? A ver, diga.
Bacteriuria sintomática, es cierto, asintomático, muy bien. Entonces, ¿debería ser manejado, sí o no? El problema es que da ganas de iniciar antibióticos, ¿no? Da ganas de iniciar antibióticos, diaéticos, sonda. Pero un cultivo positivo no te hace diagnóstico de infección, tiene que haber clínica de esta, ¿no? Incluso lo que dicen es que hay pacientes que suelen tener gérmenes viviendo con ellos. Al barrer estos gérmenes, tú puedes hacer que aparezcan gérmenes que verdaderamente hacen daño. Esta es una bacteriuria asintomática y no debería manejarse. Mira, es asintomático, diabético con sonda, pero asintomático, no tiene ni taquicardia ni fiebre, pero tiene un germen. Probablemente es un germen que sea parte ya de su flora, que al barrerlo más bien puedes condicionar a que aparezca un germen que sí haga daño. La bacteria asintomática, entonces, la definición en puntos de corte, para que la tengan en cuenta, es un aislamiento cuantitativo de bacterias en una muestra de orina de una persona sin síntomas o signos de infección urinaria. Y no debería manejarse, salvo algunos casos puntuales. Por ejemplo, ¿cuáles? Mira, aquí están los pacientes que suelen padecer de bacteriuria asintomática. Por ejemplo, es frecuente en posmenopáusicas, en diabéticos de por sí es frecuente, en ancianos de por sí es frecuente, en ancianos en asilos, pacientes postrados por problemas en la columna, en la médula espinal, pacientes que usan catéter, o sea, sonda Foley, o sea, son pacientes que pueden tener normalmente bacteriuria sintomática y no ya que se manejen, o sea, la flora en estos pacientes pueden cambiar, pueden revisar eso, ¿no? Yo tengo mi cólera resistente conmigo y no me produce daño. Pero hay un antibiótico que la bate y ahí sí puede producir daño. Entonces, ¿en quiénes se maneja bacteriuria sintomática? Se ha establecido ya. Gestantes, siempre gestantes, procedimientos urológicos sangrantes, llámese biopsia de próstata. Por eso que los urólogos, antes de hacer biopsia de próstata, te piden un urocultivo. Si está positivo, tienes que manejar. Y trasplante renal reciente, del último mes. Se ha agregado eso en la guía del 2019. ¿En qué maneja? En el resto, diabéticos, usuarios de sonda, postrados, mujeres, etc. Hemos visto dos casos claros de lo que es infección urinaria. Una cistitis, otra que es pielonefritis, y este caso de bacteriuria sintomática, con manejos distintos. Una no se maneja, que es esta. La otra, la I2 alta, tienes que dar manejo parenteral, y la I2 baja, recuerda, la cistitis solamente requiere la clínica para el diagnóstico. Nada más. Las cosas acá son puntuales. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Eso ya casi corta el día de hoy. La manera de despedir. ¿Alguna pregunta, chicos?